Invitamos a que puedan ver los informes. Bueno, buenas noches. Nos encontramos con el licenciado en Psicología, Lautaro Alarcón, quien, agradecemos su predisposición y la amabilidad por, compartir un momento con nosotros. Licenciado, coméntenos, nosotros ya estamos encarando lo que es el fin de año, ¿no? Todo lo que es llegar a fin de año, las fiestas, los exámenes, el trabajo, y por ahí nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que se preguntan? ¿Cuáles son las preocupaciones de los adolescentes y los jóvenes? ¿Qué es lo que más preguntan o lo que más les preocupa? Por ahí determinando, ¿no?, lo que le consultan en su consultorio. ¿Qué es lo que le viene preocupando a la sociedad juvenil en este tiempo? Bueno, primero que nada, buenas noches. Un poco poniendo el contexto de lo que es en la etapa de la adolescencia, algo fundamental y que todo pasa mucho por ahí es la parte social, ¿no? En la adolescencia, el niño que va cambiando mucho en poco tiempo, cambia su forma de pensar, cambia muchas cosas también a nivel del cuerpo, tanto con la pubertad como con la forma diferente de encarar la sociedad justamente. Empiezan a reconocerse en otros tipos de espacios. Por ejemplo, ya uno empieza a salir un poco más de la casa, que es el primer lugar donde uno socializa, donde uno aprende normas, reglas, valores. Empieza a interactuar con otros grupos, ya sea en la escuela o en clubes, donde se manejan a veces otro tipo de normas, de códigos. Y algo fundamental es ahí el grupo de pares. El grupo de pares es este conjunto de amigos, amigas, que uno en esa etapa es importante poder formar y poder sentirse parte de un grupo, porque ahí uno empieza a practicar todo lo que uno viene aprendiendo acerca de las formas de vincularse, empieza a poner en práctica sus propias maneras de relacionarse e interactuar con las formas que trae el otro, porque claro, quizás en mi casa nos manejamos de una manera, pero en la casa de mi amigo se manejan de otra manera, entonces tengo que interactuar y ver las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de comportarse, y esto es fundamental porque se da un crecimiento muy rápido en poco tiempo, cambia mucho la mentalidad y la forma de ver las cosas para el adolescente, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones más grandes, la preocupación de cómo encajar, de cómo formar parte, de cómo ser parte importante de un grupo, porque también hay cierta curiosidad por el tratar de destacar dentro del grupo, no solo formar parte, sino también de ser una parte funcional dentro del grupo y no sentirse aislado, sentirse solo. Lamentablemente, después de la pandemia que dejó muchas secuelas justamente en la parte social, tanto tiempo de aislamiento, un carácter fundamental es la práctica, ¿no? Para poder consolidar cualquier tipo de aprendizaje, así como en lo social también es importante practicar en lo social, porque uno va practicando formas de hablar, formas de chiste, o va tomando lo que le gusta a mi compañero, una música que le gusta al otro, uno va aprendiendo, y todo eso es práctica, y lo que va consolidando con la práctica, después uno lo puede poner en juego en los diferentes escenarios. O sea, lo que aprendo en la escuela, después lo pongo en juego en el club, lo que aprendo en el club, después lo pongo en juego en la escuela o en el barrio o en diferentes lugares donde uno se va moviendo, ¿no? Y la pandemia lo que les quitó a muchos chicos en plena etapa de desarrollo fue justamente la posibilidad de practicar, y cambió muchísimo. Lo virtual pasó a ser mucho más relevante, y hoy en día los espacios virtuales tomaron demasiado espacio. Hay muchos chicos que socializan más de forma virtual que de forma presencial, de forma el uno a uno, y eso les preocupa a muchos adolescentes que no se sienten cómodos quizás a la hora de interactuar, inclusive se puede ver mucho, lastimosamente, cuando llega a cierto nivel patológico, es cuando ya genera sufrimiento en la vida del chico o de la chica, es decir, que ya le empieza a doler la dificultad para socializar, ¿no? Que ya, en el sentido de que no se siente parte de un grupo, se empieza a sentir solo, sola, y eso obviamente genera malestar emocional, duele. O sea, es una etapa donde uno tiene esas ganas de formar parte y de socializar, y al no poder satisfacer
esa necesidad o esas ganas de formar parte, eso muchas veces trae a consulta. A veces el síntoma hace primero ruido en la familia y la familia trata de articular la manera de que el chico venga a consulta, y a veces son los mismos chicos y chicas que proponen a la familia: mirá, me gustaría, por suerte hoy en día está mucho más naturalizado, cosa que antes era un poco tabú el tema de la psicología, era como que no, si tenés un problema muy grave, vas al psicólogo, solo los locos van al psicólogo. Eso es un tabú que antes se escuchaba mucho, a veces por ahí se escucha todavía, pero mucho menos que antes, está mucho más naturalizado. Por suerte se naturaliza mucho más el hecho de poder consultar, poder pedir ayuda, poder decir la verdad que la estoy pasando mal, y no necesariamente eso es locura. Pasarla mal en diferentes etapas de la vida la pasamos todo, entonces naturalizar el hecho de pasarla mal y poder consultar con un profesional que está justamente capacitado para ayudarte con el sufrimiento psíquico, con el sufrimiento mental, el sufrimiento emocional. Para eso es importante acudir con profesionales correctamente matriculados, que estén avalados por el Ministerio de Salud, porque trabajar con el sufrimiento emocional, con el sufrimiento mental de una persona es una cuestión de salud. Por ende, tenés que estar debidamente matriculado por el Ministerio de Salud para poder trabajar con los problemas de salud de la gente, ¿no? Entonces, eso es algo importante también de destacar, que se necesita la correcta formación, porque es algo muy importante trabajar con la salud de las personas. Tenés una parte, te brindan parte muy íntima de su vida como para que uno lo trabaje con el debido respeto y cuidado, obviamente, ¿no? Eso es algo importante también destacar. Otro problema que se ve mucho hoy en día en los adolescentes es la falta de un norte claro, un sentido claro, la falta de un propósito claro en su vida, digamos, y esto desorienta, porque a veces al haber tantas opciones, que el sistema te ofrece 1000 cosas para hacer, al final terminás sin saber qué querés hacer. Y te vende también algo inmediato. La sociedad te ofrece que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser muy, muy fácil de llegar, y la realidad es que no funciona así. El hecho de poder conocer tus intereses y poder desarrollar a partir de ese interés una pasión, que es lo que ayuda a sostener un esfuerzo a largo plazo, a poder ser determinado y lograr cosas a largo plazo. El interés requiere tanto de poder tener la sensibilidad de encontrar cosas, no solo que te gusten, sino que esas cosas que te llaman la atención, que te rondan en la cabeza, un tema interesante, una pregunta, algo que no entendés por ahí, pero te da la curiosidad de saber más. Eso es algo que te interesa. Pero después al interés hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle determinación, porque generalmente con el tiempo es que un interés se transforma en una pasión. Primero uno le dedica suficiente tiempo a algo para saber si realmente está dispuesto a dedicarle mucho tiempo de su vida a eso. Por eso es importante también experimentar, animarse a experimentar y poder animarse a equivocarse, que es algo también que cuesta a veces, el miedo al error, el miedo al fracaso, por una concepción de entender que equivocarse puede ser visto como algo malo, el miedo al juicio de los demás, que van a decir si me equivoco o si intento algo que después no resulta que es mi vocación. Ese miedo al fracaso, el miedo al enojo, el miedo a ser juzgado a veces limita las ganas de poder dedicarle tiempo a un interés, y justamente dedicándole tiempo a un interés es que yo puedo saber si le voy a dedicar mi vida a eso o no a largo plazo, porque eso es lo que genera la pasión, y la pasión más la determinación es lo que ayuda a una persona a dedicarle las horas suficientes como para poder ser un especialista en algo, digamos. O sea, se calcula que aproximadamente con 10 años de práctica determinada, que es una práctica que uno va adquiriendo con el tiempo y dedicándole esfuerzo para ir perfeccionándose, así uno se vuelve un profesional en algo, y no es algo que uno sepa primero en la adolescencia. Uno en la adolescencia va experimentando, va conociendo el mundo. Entonces, a veces de repente me gusta un deporte, me gusta el arte, me gusta algún tipo de disciplina científica, y puede ser al principio un interés, pero el contexto también tiene que ayudar a que esos intereses se desplieguen. O sea, ahí también está el rol de la familia, el rol de los amigos, el rol de los clubes, el rol de la escuela,
para poder captar cuáles son los intereses de los chicos y de las chicas y permitirles, darles herramientas para que lo experimenten, porque experimentando es que se dan cuenta si realmente quieren dedicarle la vida a eso o no, porque capaz que experimentás durante un tiempo con algo y después te das cuenta que en el camino al final no es lo que quería dedicarle mi vida a esto, nada más que me interesaba, le dediqué suficiente tiempo como para darme cuenta que eso no era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Únicamente en páginas de juegos legales como lacorrentinaonline.bet.ar. Para ser legal, la dirección tiene que terminar en .bet.ar. Denuncia a las clandestinas desde nuestra web. Con el juego legal, ganamos todo. Lotería Correntina, la lotería de los correntinos. No te pierdas la producción de Televíes que conecta Pasos Libres con toda la región. Somos Libres es un programa que te cuenta todas las novedades más relevantes de nuestra ciudad. ¿Dónde? En el canal 7 de Flow Somos Corrientes. Puedes verlo en Chaco, Misiones, Formosa y por supuesto Corrientes. Todos los viernes a partir de las 23 tenemos un nuevo programa. Y si te lo perdés, puedes verlo sábado a las 19 y martes a las 16. Siempre cerca de su hogar. El sol no se toma vacaciones y tu piel tampoco. Farmar te cuida con las mejores marcas en solares hasta 50% off. Unite a nuestro canal de WhatsApp y entérate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. A farmar. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. La verdad que es muy interesante esto de charlar sobre diversas temáticas que afectan o atraviesan a la sociedad. Mi nombre es Diana, técnica superior en psicología social, y el canal en este momento se comunicó conmigo para hacerme una pregunta, para ver qué pensaba yo y poder dar mi perspectiva acerca de cuáles son las preocupaciones de la población adolescente. Estoy algo alejada del trabajo psicosocial con adolescentes particularmente en este momento. Mis propuestas actualmente van más desde el entorno familiar, el abordaje familiar, y voy a intentar dar mi perspectiva desde ahí. Yo soy una que analiza muchísimo las instituciones, en lo que es la escuela, la familia, la comunidad, y las encuentro hace un tiempo desbordadas, tratando de adaptarse a un mundo que cambia muy rápido, que ni siquiera podemos muchas veces etiquetarlo o nombrarlo. Esto de la globalización de la información. Las nuevas formas de comunicarnos
y vincularnos que aparecen en la vida digital, que pasa a ser prácticamente el escenario principal. Esto nos coloca en una época de transformación y readaptación donde todavía creo que no está claro hacia dónde vamos. Y en este contexto, los adolescentes son quienes traen con más fuerza estas nuevas formas de mirar al mundo. A través de lo que ven en las redes sociales, los que comentan en sus grupos sociales, viven una etapa donde todo se siente más intenso, donde la pregunta por el lugar que ocupan es primordial, digamos, se les hace pesado, se les complica un poco el hecho de poder gestionar esas emociones de la incertidumbre. Y pienso más ya en el adolescente a partir de los 14 años, el adolescente que está terminando sus estudios secundarios. Y entonces lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué mundo ven cuando salen a buscar respuestas estos adolescentes? Marcado por la inmediatez, por lo superficial, por lo efímero. Un mundo donde el éxito parece medirse en seguidores, en quién es más veloz, más inmediato, el dinero fácil, donde lo tangible pierde espacio frente a lo digital. A esto también obviamente se suman preocupaciones más concretas como la dificultad de proyectar un futuro estable, el acceso casi imposible a una vivienda, una casa, las largas jornadas laborales y la complejidad de un sistema económico atravesado por billeteras virtuales, inversiones, monedas digitales, toda esta nueva forma de la economía. Y en medio de tanta incertidumbre, los jóvenes siguen teniendo sueños y deseos profundos, pero la realidad es que no existen tantos espacios para poder proyectar esos sueños y deseos junto con ellos. Y a mí me parece que esto es fundamental de que tengamos en cuenta que hace falta espacios donde podamos confiar y desarrollar junto con nuestros jóvenes el poder del liderazgo, de las habilidades propias, del poder desarrollar esas habilidades. Los gurises siguen teniendo sueños, siguen teniendo deseos, más allá de volcarlos a un sistema económico que obviamente nos pide producción, pero nos debe descanso. Y en estas instituciones que nombré hoy, como la escuela, la familia, es necesario generar estos espacios donde haya un proceso de reorganización de valores y formas de acompañar, intentando encontrar un nuevo modelo para educar, comunicarnos y convivir. Yo creo que los gurises, los jóvenes, hoy en día vienen a traernos esa información. Toda esta incomodidad que estamos viviendo es una readaptación. Necesitamos romper viejas estructuras para volcar nuevas y ellos son los protagonistas principales. Sin ellos es imposible poder reordenar esto que tenemos enfrente. Por eso es urgente volver a hablar de políticas públicas que integren a las y los adolescentes, que les ofrezcan espacio para proyectarse, para liderar, para crear. Necesitamos escucharlos mucho más, porque son ellos los que van a traer las señales de esta nueva época, son ellos los que nos van a guiar por dónde. Y es responsabilidad de todas las instituciones construir vínculos más flexibles, saludables y contenedores, que les permitan crecer con sostén, sentido, límite y horizonte. Y horizonte me refiero a esperanza, porque en ellos, en sus voces, es donde está el futuro. Y para mí, acompañarlos es la forma más concreta de cuidar. Así que bueno, mi perspectiva va desde ahí. Tenemos que crear más espacios donde podamos bordear, esto de bordear como límite, el hasta dónde, pero dejarnos guiar también hacia dónde por ellos. Porque es necesario poder construir nuevos modelos, nuevas formas y sin esta información no sería posible. Y esta información lo tienen ellos. Así que para mí lo que más les preocupa a los jóvenes hoy en día es no encontrar su lugar para poder expresarse, para poder crecer, para poder desarrollarse. Y ahora que podemos hablar aún más y la información llega a más rincones de la localidad, del país, del mundo, es necesario que fortalezcamos estas instituciones. Lo que es la escuela, lo que es la comunidad, lo que es la familia.